Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Nati y esto es Cerámica con Nati. Vamos a repasar un concepto que, si bien estuvimos hablando en clases anteriores, en esta clase vamos a abordar el secado en todas sus etapas para evitar que nuestras piezas se rompan y se deformen en el proceso de secado. Así que empecemos. Y empecemos hablando de lo que básicamente desencadena el secado, y eso es la pérdida de agua. Junto con la pérdida de agua vamos a ver que nuestro barro experimenta también pérdida de volumen y pérdida de peso. Recordad que tanto pérdida de volumen y pérdida de peso y cómo calcularlo lo hicimos en otra clase. Así que lo que me gustaría repasar son los puntos a tener en cuenta, no solamente en el secado propiamente dicho, sino en la etapa de modelado, porque muchas de las cosas que hagamos en el modelado de nuestra pieza va a afectar a nuestro secado. Que conforme avance el secado, nuestro barro comienza a perder agua y eso va a afectar directamente a la plasticidad de nuestro barro. Y una primera etapa de secado va a ser cuando pasemos de nuestro barro fresco a un estado de cuero, como tengo esta maceta que ya conserva su forma, pero podemos aún intervenirla. Y luego una segunda etapa de secado, desde mi pieza en estado de cuero hasta mi pieza en estado hueso. Así que primero repasemos los puntos a tener en cuenta cuando estamos con nuestro barro en estado fresco o en estado de cuero. Bueno, ya está. Recordá siempre trabajar hacia todos los sentidos del barro, principalmente cuando estamos haciendo planchas. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a priorizar girar el barro y no solamente estirarlo en un sentido. La verdad es que este paso de estirar hacia todos los lados o trabajar el barro hacia todos los sentidos es algo que no percibimos mucho cuando estamos haciendo pellizco o churros, porque estamos trabajando como 360 grados, pero sí se ve muy bien cuando hacemos planchas. El hecho de no trabajar nuestro barro hacia todos los sentidos o estirarlo, como acabo de mostrar, puede provocar que luego nuestras piezas se rompan o se doblen, principalmente cuando estamos haciendo platos o figuras planas. Así que aunque tengas que hacer una bandeja ovalada o estirada, recuerda siempre girar el barro y estirarlo hacia todas las direcciones. Y esto simplemente es porque estamos organizando al grano del barro hacia todos los sentidos. El barro tiene memoria, así que el manipuleo de nuestras piezas, hacelo con delicadeza, principalmente las planchas. Y cuando digo delicadeza es que tratemos de siempre de ir con nuestra plancha plana o cogida así, pero nunca esto. Lo que va a suceder luego es que en el periodo de secado el barro va a querer volver a la forma que le estuvimos dando sin querer. Y esto es un caso típico de las asas, porque cuando se modelan las manipulamos un montón y luego cuando estamos con nuestra pieza en secado vemos que se rompen y se agrietan. Las uniones o juntas de barro con barro, estos sean agregar detalles, un asa o lo que quieran hacer, debemos siempre hacerla en estado de cuero o en estado fresco y nunca en estado de hueso, porque básicamente el barro no tiene la humedad necesaria para pegarse. Además, ten en cuenta que cuando hagamos uniones de dos piezas diferentes deben de tener la misma humedad o estar en el mismo estado. Realices la técnica que realices en cuanto al modelado, trata siempre de trabajar con espesores similares. Me refiero con esto que si tenemos una misma pieza, no tener de un lado una pared de 2 centímetros y del otro lado una pared de 1. Yo, a modo de experiencia, les voy a recomendar que las paredes de nuestras piezas, sean planchas o sean tazas o cualquier otra figura, los espesores no superen 1 centímetro. Tanto si quieres humedecer una pieza como secarla, recordá que siempre debes hacerlo en toda la pieza. Y esto va a tener muchísimo sentido porque quiero que lo pienses de la siguiente manera. Si en tu misma pieza tenemos partes que están muy secas y partes que están muy húmedas, están en un estado diferente de secado y van a comprimir diferente. Y va a pasar lo mismo cuando tengas diferentes espesores. Un espesor más grueso va a contener más agua que un espesor más fino y va a secar diferente. Por lo tanto, cuando empiece el proceso de secado, al comprimir diferente, crack. Les muestro un ejemplo de una pieza que se fue rompiendo en el secado, y también viene bien de ejemplo para que vean que una pieza rota en el secado no quiere decir que se va a seguir rompiendo en el horno. De hecho, esta pieza está en estado de bizcocho, o sea, ya pasó una vez por el horno y no tuvo ninguna rotura extra más que en el secado. Sobre cómo arreglar piezas y detallitos ya lo vamos a ver en otra clase. Recordá que si no querés trabajar más tu pieza y queremos detener el secado para que nuestro barro conserve la plasticidad, lo único que tenés que hacer es guardar tu pieza en una bolsita. Si sabes
sabes que no la vas a trabajar durante varios días o varias semanas, te recomiendo que cada tanto abras la bolsa, humedezcas tu pieza y la vuelvas a cerrar. De esta manera vamos a asegurarnos de que tu barro quede igual de plástico que como lo dejaste. Y que sepas que esto lo puedes hacer las veces que quieras. No existe un tiempo máximo en el cual trabajes tu pieza. Yo tengo piezas que las he trabajado durante semanas y piezas que las he hecho el mismo día. Lo importante es que conserves la humedad con la que querés trabajar en tu barro. Adicionalmente, trabajando con barro, nos va a pasar que algunas piezas se sequen más de lo que queríamos. Así que vamos a repasar algunos truquitos o tips para cómo hacer que nuestras piezas vuelvan a tener la flexibilidad que tenían y podamos seguir trabajándolas. Y aquí retomo mi casita, esto está en estado de cuero, así que cuando trabajemos en estado de cuero y está un poquito avanzado y queremos que coja más flexibilidad, lo único que nos toca es esponjita húmeda, humedecer ambas partes, básicamente toda mi pieza. Espero unos segundos hasta que el barro absorbe el agua y nuevamente paso mi esponjita. Y de nuevo, fíjense lo rápido que coge flexibilidad el barro. Lo que sí les voy a decir es que para retroceder un poco el secado hay que tener mucha más paciencia que para secar nuestra pieza. Pero tomad el tiempo de hacerlo con cuidado y estando pendiente de tu pieza porque podemos pasarnos de agua y que el grano del barro se desintegre. Así que hecho con esta casita, no lo voy a volver a hacer con esta maceta, pero sí les quiero mencionar lo siguiente. Cuando yo me refiero a que tenemos que humedecer o secar toda nuestra pieza es por fuera y por dentro. Claro, con esta casita es como un lado o el otro, pero tengan porfa en cuenta humedecer y secar siempre tanto la parte de afuera como la de adentro. Si queremos, por ejemplo, humedecer planchas grandes, algo que podemos hacer en vez de ir con la esponja continuamente, con un pañito húmedo envolver nuestra pieza. Y por otro lado, si tenemos piezas en estado de hueso, también podemos retroceder el secado y dejarlas nuevamente en cuero y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Podemos envolver nuestra pieza con un pañito húmedo. Recordad que cuando me refiero a un paño húmedo es un paño que esté mojado pero no chorreando agua, que lo tenés que sentir frío. Entonces, ni bien hacemos esto, cada cierto ratito tenemos que abrir y ver en qué estado está nuestra pieza y si nuestro paño necesita más agua, porque lo que va a pasar acá prácticamente es que el barro va a absorber el agua que tiene nuestro paño. Si es una pieza que no la necesitan ya o en este momento más húmeda, podemos hacer lo siguiente: colocar nuestra pieza en un contenedor, nuestro trapito húmedo alrededor y esto lo guardamos en una bolsita. Esto también queda súper práctico si lo hacemos con un tupper. Y por último les quiero mostrar que también podemos recuperar mucho barro. A mí me pasó que este grés me lo olvidé abierto antes de irme de vacaciones y cuando volví estaba completamente seco, así que lo que hice fue coger mi grés, sacarle todo el envoltorio, lo dejé en un contenedor, trapito por encima y lo que fui mojando fue el trapito para que mi barro absorba el agua del paño. Lo que sí hice para demostrar algo que no nos debería pasar es lo siguiente: siempre cuando estamos hablando de retroceder el secado o de rehidratar el barro, noten que siempre vamos a través de un paño o a través de la esponja, pero nunca con agua directa. Y esto se debe a que si nosotros tiramos agua sobre el barro, lo que va a hacer el agua es que va a directamente desgranar o romper la estructura del barro, como me pasó aquí abajo. Y claro, imagínense, si eso pasa con un ladrillo de barro, imagínense lo rápido que se puede desmoronar o desarmar su pieza si tiramos agua directamente encima. Y por último, me gustaría comentar algunos tips a tener en cuenta cuando dejamos nuestra pieza ya en estado de cuero en secado para que llegue al estado de hueso y vaya al horno. Si la pieza es muy grande, les voy a recomendar que la tapen con una bolsita para priorizar que el secado sea parejo. Muchas veces los ceramistas decimos que el secado tiene que ser lento y no es porque tiene que ser lento necesariamente, sino que al ser lento suele ser parejo. Si son piezas muy pequeñas, también les voy a recomendar que las tapen con una bolsita o que las guarden en una bolsita y no las cierren para priorizar lo mismo, que el secado sea parejo. Si estuvieron trabajando con planchas o están haciendo platos y bandejas, puede ser que sigan todos estos consejitos, pero que igualmente su barro se doble. Esto puede ser porque en sí ya el barro es muy plástico y tiende a doblarse como característica del barro. Les voy a recomendar que si observan eso en su barro, lo que podemos hacer en el secado de piezas planas es ponerle peso por encima y esto lo podemos hacer con una bolsita de red o mismo unas medias de nylon viejas que les podemos colocar en la parte de dentro algunas legumbres o mismo arena para gatos para colocarlas sobre nuestra plancha y que no se doble. Y por último, y ahora sí, el último tip,
les voy a recomendar que sus piezas no sequen a sol directo. Póngalas en un lugar cálido, pero nunca con sol directo, y tampoco que estén al lado del horno porque puede ser mucho calor junto. Así que damos por concluida esta clase de secado. Es una clase súper importante porque controlar el secado y entender cuándo podemos hacer cada cosa nos va a asegurar que no solamente trabajemos mejor y con más calma, sino que también logremos las piezas que soñamos. Así que espero que todo lo que hayas aprendido hoy te ayude a seguir creando y nos vemos en la próxima clase de Cerámica con Nati.